Son las 11:23 en todo el territorio dominicano y hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina sobre la importancia que tiene el tratamiento de el colesterol y la importancia de seguir su manejo. Ahí vamos a ver si nosotros tenemos la oportunidad de aprender de esto, doctor. Entonces, esos niveles altos de colesterol, hablemos de números, hablemos de cifras. Cuando el colesterol total y sus dos, expresiones más conocidas, el colesterol de alta densidad, el HDL y el LDL, que son quizás esas lipoproteínas de alta y de baja densidad, salen de rango. Normalmente eso provoca lo que nosotros conocemos como hipercolesterolemia. ¿Cuáles son esos rangos que nosotros debemos cuidar? Vamos a repetirlo. Mira, normalmente se tienen unos valores considerados como normales. ¿Quiénes los tienen como normales? Aquellas personas que no tienen ningún tipo de enfermedad, que se considera que a partir de esos niveles o dependiendo del riesgo cardiovascular del paciente, el colesterol comienza a acumularse. Especialmente el colesterol llamado colesterol malo o lipoproteína de baja densidad, la LDL, que ya prácticamente todo el mundo la conoce. Esa LDL es la que transporta, es la que lleva el colesterol a las arterias a través de un componente de esa partícula que es la apoproteína, es un componente proteico que es el que se pone en contacto con la célula y para que pueda entrar el colesterol hacia el interior de las arterias. Entonces, ¿desde dónde viene ese colesterol, doctor? Viene desde el hígado, entra a la circulación y de la circulación pasa a los tejidos. El colesterol bueno, ¿por qué se le llama así? Porque esa partícula lo que hace es transportar colesterol desde los tejidos, específicamente desde las arterias, ¿verdad? Y lo lleva al hígado para que el hígado lo procese y lo expulse a través de las vías biliares, a través de las heces o a través del riñón. Entonces, por eso se llama colesterol bueno. Porque él entonces tiene los efectos contrarios de la otra. Mientras la LDL lleva el colesterol a la célula, ¿verdad? Hace ese papel. Ese papel. El HDL entonces a la inversa, lo lleva al hígado para que hace un transporte reverso. Hace un transporte reverso. Y entonces, qué interesante, qué bueno es. Claro. Entonces, sin embargo, tú sabes que recientemente, el año pasado precisamente, más o menos para esta época, si mal no recuerdo que fue octubre o noviembre, salió un trabajo de unos chinos, una publicación, de que tener HDL alta, muy alta también es malo. Bueno, lo que pasa es que cuando tú tienes HDL muy alta, muchas veces ya no son HDLs funcionales, sino disfuncionales, que es un concepto que apareció hace aproximadamente unos 25 años, pero que sí sabemos que se da eso sobre todo en las enfermedades inflamatorias, en la diabetes y en la enfermedad aterosclerótica. Entonces, es tener un valor, fíjate, cómo de nuevo volvemos a hablar de valores normales. Valores muy bajos de HDL son malos, valores muy altos también pueden ser malos, porque pueden ser disfuncionales. Entonces, sí, la LDL estamos de acuerdo, que es la partícula que hay que tratar inclusive, ni siquiera es el colesterol total, es la LDL. Porque la LDL cuando es el colesterol malo. Perdón, cuando se pone en tratamiento, doctor, cuando se pone las estatinas, que son tan conocidas, y ahí está... hay un paquete. Sí, claro. Está la atorvastatina, está la simvastatina, que fueron de las primeras. La simvastatina fue... Sí. La lovastatina fue la primera. La primera fue la lovastatina. Sí, que increíblemente se está usando mucho en Estados Unidos porque es muy económica. Esa se usa más allá. Se está usando mucho en los pacientes de menos recursos. Sí. ¿Y el beneficio? Bueno, es buena, pero no es tan potente. Por ejemplo, está la pravastatina, que todavía es un poquito más potente, pero es débil. Pero dio resultado en su momento. Exacto. Lo que pasa es que en la medida que nos hemos ido dando cuenta que es necesario bajar más el colesterol para poder impactar a la enfermedad, por un lado. Y por otro lado, que si tú tienes una placa aterosclerótica, que tú puedas reducir el tamaño.
No solamente detener el proceso, sino reducir, regresar. Sí, y se puede, regresar hasta normalizar si la placa es pequeña todavía. Sí, se puede. Si no hay cambio, sí. ¿Cuáles son los principales lugares donde se forman estas placas que representan peligro? Bueno, se considera que en las zonas donde hay roce, más roce de la sangre con las arterias, por trauma, se considera que es donde más sufre el endotelio y por tanto donde más se va a depositar colesterol. Ese es precisamente cuando las famosas divisiones. Las carótidas, por ejemplo. Las carótidas, las famosas divisiones donde sale una arteria, hay más roce. Ese es lo que se llama, los ingleses llaman cizallamiento, porque va golpeando, va lesionando el endotelio. Entonces, carótida, las arterias renales, la aorta en sus diferentes porciones, la arteria femoral, las ilíacas, las femorales, las arterias de las piernas, sufren mucho, tanto por diabetes como por tabaco, ¿no? Sí. Entonces, y además por el efecto de la misma hipertensión arterial y de otros factores, como ya habíamos mencionado. Entonces resulta que es muy importante que ahora dice, bueno, colesterol normal 190, total, pero eso para el paciente que no tiene riesgo. Y hay que hacerle un cálculo de riesgo. ¿En base a qué? A los factores de riesgo. Entonces hay tablas con algunos valores que se consideran para eso, pero que debemos agregar otras condiciones. Sí. Si tú tienes, por ejemplo, tú eres fumador, tú eres hipertenso, eres diabético, se considera que tú eres un paciente ya con riesgo moderado alto. Sí. Entonces, ¿cuánto debe ser tu colesterol LDL en ese paciente? Para que no se desarrolle por debajo de los 190. No, de la LDL. Ah, ok. Ahorita vamos al 190 para que tú veas lo importante de por qué yo digo que tiene que ser más bajo. Debe ser 55 o menos. 55. Entonces tú vas a esperar a enfermarte para tenerlo por debajo de 55. No, porque entonces ahí hay problema. Claro, si ese paciente no tiene factores de riesgo, tú te puedes dar el lujo. Porque no es de que simplemente le diga, no, el colesterol está alto, pero vamos a manejar esto con dieta, ejercicio, es decir, reducción de alcohol, todo lo que tú quieras. Que la mayoría de la gente no hace eso. No, porque ya cuando la gente hace una costumbre, cuando tú estás acostumbrado a hacer algo, por eso la gente lo dice, la costumbre es ley. La costumbre es ley. Esto es así que hasta los psicotiesos, ¿tú sabes lo que son los psicotiesos? ¿Cuáles son los psicotiesos? Los psicorrígidos. Psicotiesos. Entonces, psicotieso como yo, a veces rompo el esquema de protegerse. Claro, lo que pasa es que lo hago momentáneamente, me paro por ahí, me compro un chicharroncito con su carnita sin grasa, ¿verdad? Y entonces tú dices, en bueno, teoría sin grasa. En teoría sin grasa, pero tú sabes que la carne tiene grasa. Claro. Entonces tú sabes ¿qué yo hago? Bueno, que tampoco me como una libre chicharrón. Ahora, la justificación suya de hacer ese momentáneo es que usted hace ejercicio. Claro, no solamente eso, come bien. sino que al otro día tú puedes entonces aumentar la cantidad de ejercicio o comértelo con un poquito de aceite de oliva. También. Sí, o con una copita de vino, porque tú puedes, o con nueces, porque tú puedes contrarrestar el efecto de esa grasa. Y eso está demostrado, hasta con nueces, que el efecto negativo sobre el endotelio vascular se puede regresar. Eso es bastante interesante. Entonces, fíjate, son cosas sencillas. Y lo otro es que uno tiene que mantener más o menos un estilo de vida. La gente que me ve, por ejemplo, dice, pero ¿qué es lo que usted hace? Sí, usted no se pone viejo, doctor. A usted no le pasan los años. Exactamente. Entonces, porque estar gordo es un problema fuerte. Sí. Es que es una enfermedad. Claro, una enfermedad. La obesidad es un problema serio. Claro, mientras más gordo usted está. Y a mí me da mucha pena, doctor, mucha gente en obesidad buscando cirugía porque le dijeron que tiene una hernia en la espalda. Y óyeme, de peso. Se complica el paciente porque se infecta, número uno. Además, no resuelve, sino que se crea un problema mayor. Hoy el daño ya de los vasos venosos, de las varices profundas. Por ejemplo, que lo condiciona. Que lo van a operar en la rodilla. Yo he tenido 2 pacientes que se lo decía constantemente, baja de peso, tiene la hernia, va a tener que operarse. No es bueno operarse, gordo, porque tiene el riesgo del embolismo pulmonar. Sí. Y se han muerto 2. Tomando eso que usted dice en cuenta, doctor, de lo difícil. A pesar de haber tomado ciertas medidas, muchas veces no se han tomado las medidas como son, pero porque es un riesgo. Es un riesgo muy alto. Claro. Decía Lisania. Sí, usted hablaba de lo difícil que le es a un paciente cambiar sus hábitos alimenticios cuando tienen esta condición del colesterol alto en sangre. Entonces, tomando eso como referencia, todos los pacientes que tienen esta condición deben ser tratados con fármacos para poder garantizar que se puedan disminuir estos niveles altos. Bueno, lo ideal no sería eso, Lisania, porque eso tiene un costo. Ajá. Entonces, la tendencia nuestra es tratar de mejorar la situación en pacientes que no tienen riesgo,
con simplemente cambio en hábitos de vida. Claro, ya el paciente que es hipertenso, y eso está demostrado, pacientes hipertensos con niveles de colesterol normal, a los cuales se le dio una estatina, pero además control efectivo de la presión arterial, eso fue lo que les fue mejor, con menos eventos, contrario a los que tomaban nada más el antihipertensivo, combinado o no, o inclusive la estatina solo, porque también hay que mantener el control de la presión, es decir, control de todos los factores de riesgo. Entonces, obviamente, cuando uno dice que hay que tenerlo bien bajito, no es que hay que darle medicina, todo lo contrario. Si lo tenemos bajito, no tenemos que gastar en medicina, porque lo hacemos con el bajo, a menos que usted tenga una condición genética hereditaria que determine... Es de las menos, o sea, eso no es lo más frecuente. No crea. No tanto así. No, están las primarias que son monogénicas, como se llama, que esos son los que tienen colesterol muy elevado. Pero la mayoría de los pacientes que tienen colesterol elevado con trastorno genético no pasa de 220. Y tú ves que tú tratas de bajarlo y no baja, no importa la dieta rígida, no baja de 200. O sea que es muy frecuente el factor genético. Claro. Las famosas formas poligénicas. Y a esto hay que agregarle una serie de enfermedades que también pueden contribuir al aumento de colesterol, como algunos fármacos también. Los esteroides, la ciclosporina, que no se usa mucho, pero se usa para el tratamiento de cáncer. Pacientes que usan, por ejemplo, el alcohol que aumenta los triglicéridos. Si tú tienes mucho triglicéridos elevados, tú vas a formar partículas de VLDL, que antes no se mencionaban, que también son partículas pequeñas que llevan también. Es más, no necesitan oxidarse para pasar al endotelio vascular. O sea, no se modifican. A diferencia de la LDL, pasan para allá y llevan colesterol, básicamente. Entonces, son aterogénicas. Son aterogénicas que antes no se mencionaban. O sea, forman placas de colesterol, obstruyen las arterias y terminan entonces provocando... Entonces, fíjate lo que yo te decía. Entonces, si tú mantienes un colesterol alto toda tu vida, 200, 220, eso no es nada, eso baja. Pero ¿qué pasa? Que la gente no lleva hábito. Y eso te va enfermando. Claro, tú puedes tener factores genéticos que te protejan, se considera que hay factores genéticos que te pueden proteger y quizá el desarrollo de la enfermedad no llegue a un evento cardiovascular propiamente dicho, pero te va a causar daño como quiera. Entonces, colesterol LDL, ¿qué se demostró? Se ha demostrado que cuando tú tienes un colesterol LDL por debajo de 70, es cuando tú más influencias a la aterosclerosis, es cuando tú más reduces la placa. Por debajo de 70. Claro. Ahora, si tú tienes 200 de LDL y tú la metes en 100, tú logras un impacto tremendo. ¿200 de LDL? Sí, lo tienes, claro. ¿De LDL? 190. Cuando tú tienes 190 o más, sin hacer ninguna investigación, tú tienes una hipercolesterolemia familiar de tipo primario. Ya. Y a ese paciente sí no hay que pensarlo dos veces. A ese paciente hay que darle tratamiento de inmediato. Sí o sí. Vamos a ver lo que dice la gente, lo que opina el pueblo. 809-682-9850. Buenos días. Y también lo que opinan los estudiantes del doctor. ¿Cómo dices? Y también a ver lo que opinan los estudiantes del doctor Medina. Sí. ¿Cómo estás, Albert? Sí, todo bien, todo bien. Bueno, un saludo para todos. Doctor, querido doctor. Bueno, ya yo sé por dónde anda el doctor Lafontaine, porque era una preocupación para mí. Sé que anda en buenos pasos y en cualquier momento nos chocamos. Sí, estoy seguro de eso. Una cosa, querido doctor. Tiene que ver el calcio para la formación de estas placas de ateromas. O sea, ¿es el calcio un elemento indispensable para que se forme esta placa de ateromas en lo que es la enfermedad de la arteriosclerosis? Y la otra pregunta es, ve tomando nota, Liz, por favor. La otra pregunta es, cuando usted tocó el tema sobre la enfermedad endotelial, que realmente es un órgano, y que el COVID la afecta directamente, yo me hago la pregunta, voy a investigar esto con mi compañero de trabajo aquí. Fíjese una cosa, doctor, es innegociable, indispensable la vacunación del personal que va a trabajar en los hospitales aquí o en el sector salud, no importa quién sea, desde el mega especialista hasta el que cuida el parqueo, tiene que ponerse la vacuna. Correcto. Número 2, tiene que hacerse también la prueba de droga, aunque esté legalizada. Ya es parte de recursos humanos aceptarte o no. Entonces, tomando en cuenta eso, hay 2 poblaciones que están falleciendo con la vacuna y se le están achacando a la vacuna. Yo quiero saber si la población que no le dio COVID y se puso a la vacuna, comparándolo con aquella que le dio COVID y se puso a la vacuna, ¿cuál de las 2 poblaciones es que está sufriendo de más complicaciones o mortalidad? ¿Por qué? Porque si me dio COVID primero, ya mi endotelio está afectado. No se lo puedo checar a la vacuna, porque ya previamente estaba yo dañado. Entonces, esas enfermedades cardiovasculares que dependen
de la supuesta administración de la vacuna hasta ahora es falsa, y lo voy a investigar porque aquí hay un observatorio de todas las personas que están vacunadas, darle seguimiento a ver qué pasa. Correcto, eso es correcto. Gracias, Albert. Hay que hacer registros, inclusive ya yo le pregunto a todos mis pacientes que van a la consulta si han tenido COVID o no. No te lo dicen, tú tienes que sacarlo con cucharita. Entonces eso es importante, porque si tuvo COVID, y ese paciente tú tienes que evaluarlo de manera diferente. A veces tú tienes que ser más preciso y comenzar a mandar a hacer estudios de arterias, de las carótidas, de las femorales, de tal manera de tú poder ser un punto de partida. Yo pienso que en un par de meses voy a tener un grupito de pacientes que estoy estudiando por ahí. Lamentablemente en nuestro medio no se hace patología, no se hace autopsia, a menos que sean casos accidentales o de homicidio y ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que hay un registro. Los franceses creo que están trabajando muy intensamente en eso y esperemos que en los próximos meses o años nos den luz. Es como la paciente que tiene preeclampsia o eclampsia. Tiene daño, tiene mayor vulnerabilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque en esa condición se daña también el endotelio vascular. Y eso está demostrado. Entonces, yo creo que eso es importante. Yo creo, para mi creencia, no es la vacuna. Puede aparecer un paciente que a lo mejor no le dio COVID, se vacunó, pero habría que ver cuáles otras variables también influencian en esto. El paciente fuma. El paciente está usando cocaína. El paciente se expone a polución. O sea, no podemos ser tan alegres en sacar conclusiones. En investigación eso es lo que se hace. Se cruzan las variables y se van descartando para hacer correlación. Eso es lo que se llama estudio de correlación, ¿verdad? Procesamiento estadístico para ver cuál es la influencia de cada variable. Entonces, yo pienso igual que tú. Yo creo que en realidad el COVID tenía que hacer más daño que la misma vacuna. Porque cuando tú le preguntas a mucha gente, dice, no, a mí me dio COVID, tienen miedo. No, pero a ti te dio COVID. Entonces la vacuna te evitó ahora después, la enfermedad después, pero el COVID probablemente te dejó secuela. Eso es lo que se ha planteado inclusive desde el principio. Entonces, con relación a la LDL, miren lo importante que es eso, que ahora sabemos nosotros que tener trastorno de colesterol, tener factores de riesgo, tener riesgo, mientras más temprano se empiece el tratamiento, mientras más intenso sea el tratamiento y por más tiempo sea el tratamiento, mayor beneficio tiene eso. Y todo lo contrario, mientras más tarde empecemos el tratamiento, menos vamos a poder impactar a ese paciente. Vamos a una pausa, doctor Ángel González Medina. Y las llamadas, el teléfono, las líneas están llenas. Tenemos que irnos a una pausa. En breve regresamos.